Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a iniciar este servicio de la escuela dominical. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de tener este día dispuesto para honrarlo, para exaltarlo y glorificarlo, para darle gracias por todo lo bueno que ha sido, por esta semana preciosa en la cual estuvo presente, que nos acompañó, que nos asistió, que nos respaldó, que nos dio. En fin, son grandes las razones que tenemos para poder estar dedicándole este tiempo a Dios, porque Él lo merece todo. Amén. Padre bueno y soberano, te damos gracias, Señor, por la misericordia y la bondad que cada día tiene con nosotros, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro, para este día, Señor, en la cual necesitamos de tu asistencia, de tu presencia. Rogamos que tu presencia nos asista en esta hora, en este tiempo, porque es tu presencia la que hace la diferencia. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude para que todos nuestros sentidos estén abiertos, atentos, dispuestos para escudriñar tu palabra, para oír ese consejo que necesitamos, porque queremos hacer lo que es conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, porque queremos agradarte con nuestra vida, con nuestros hechos, creyendo, Señor, que es lo mejor que tú esperas de nosotros. Pero necesitamos conocer ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Por eso necesitamos en esta hora de tu palabra, Dios. Esa palabra que se haga vida en nuestro corazón, Padre. En el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesús, clamo, Señor, para que tú derrames una unción especial sobre tus hijos que están escuchando, que están atendiendo a este servicio, sin importar la hora, Dios. Que quite todo cansancio, toda fatiga, toda distracción, y que cada uno disponga su corazón para recibir tu palabra genuinamente, con el propósito de poderla guardar y poner por obra, como tú dices en tu palabra, Jesús. Te alabamos y te honramos, Rey de los cielos. Amén y amén. Recordemos que en Cristo siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Estamos en victoria en este nuevo día, dándonos esta oportunidad de poder alabar el nombre del Señor, de poder resaltar con todo nuestro corazón que aunque no nos podamos congregar, nuestra casa también es la iglesia, nuestra casa donde estamos también está el altar del Señor, de acuerdo a como nosotros lo podamos visualizar. Vamos a alabar al Señor y vamos a iniciar este servicio para honrar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo, quien murió y quien dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Señor, queremos declarar que cada día te necesitamos más y más. Tu palabra, Señor, declara que te hallarán los que temprano te buscan. Nosotros estamos aquí, Señor, desde temprano, buscando tu rostro. Día a día te anhelo más. Día a día más te buscaré. Porque tú has sido tan bueno. Porque tú has sido tan bello. Día a día te anhelo más. Día a día más te buscaré. Porque tú has sido tan bueno. Porque tú has sido tan bello. Necesito más que a mi vida. Te necesito
aplauso a mi Señor. En todas las empresas, especialmente las que son organizadas, casi que la mayoría, algo que se hace a comienzo de año es presentar el proyecto del año que empieza, ¿cierto? Y una de las tareas que tienen los contadores de cada empresa es, en primer lugar, presentar pues el proyecto, y dentro de ese proyecto algo que tienen que hacer primero es hacer rendición de cuentas. Pero para hacer rendición de cuentas hay que entregar el balance. Hay varios balances, pero vamos a hablar del balance general. Ese balance general cuenta cuántas cosas hicieron en el transcurso del año, porque el corte es a 31 de diciembre. Entonces empiezan mirando con qué empezaron el año, de ese mismo año que está terminando, y qué lograron, qué objetivos se lograron de ese proyecto que también se presentó en ese mismo año, los primeros días del mes de enero. Y cómo les fue, cuánto ganaron, y si perdieron, y por qué perdieron. Pero ningún empresario espera que se le entreguen, que se rindan unas cuentas de pérdida, que por el contrario sean de utilidades, y sobre todo de utilidades netas. En el reino de los cielos es muy parecido. Entonces vamos a empezar por el balance general de nuestra vida espiritual del 2020 que vivimos. Cada uno vamos a entregarle cuentas al Señor, pero vamos a hacer el balance. Pero vamos a mirar qué dice Dios con respecto a ese tema, al balance que cada uno debe rendir para entregarle cuentas al Señor. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 19 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí nos está diciendo la palabra que el reino de los cielos es lo mismo, que Jesucristo hizo una inversión muy alta en nosotros, que fue entregar su vida para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna y para que podamos vivir una vida tranquila en este mundo. Pero nos entregó sus bienes. ¿Cuáles son los bienes que el Señor nos entregó? Las almas, la obra de Dios. Y en Lucas capítulo 13, versículo 6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Aquí estamos mirando que Dios, que hizo una inversión tan alta, Él quiere que nosotros demos fruto. Y aquí está una parábola que es la de la higuera estéril. Incluso dentro de la historia que cuenta acá, esta parábola habla de que él vino a recoger fruto y que no encontró y él la quería arrancar, pero le dio una oportunidad más. Y en Lucas 13:20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, según estos textos bíblicos, en el reino de los cielos tenemos que ser fructíferos, tenemos que dar resultados sí o sí. Porque en Efesios 2:10, no lo busquen, dice que Él tiene preparada la buena obra para que nosotros andemos en ella. Es decir, que Él nos entregó sus bienes, pero Él dejó adecuado todo lo suficiente y lo completo para que nosotros demos buenos resultados, para que demos frutos en lo que Él nos ha encomendado. Y dentro de las herramientas que Él nos dejó la palabra de Dios, nos dejó la instrucción para que nosotros sepamos de qué manera es que debemos dar frutos y cuánta cantidad de frutos debemos dar. Según venimos estudiando estos textos, nos muestran
que es necesario que demos resultados y que todo da resultados. Vemos la levadura, que siendo una poquita cantidad, en este caso muestra pues que toda la masa fue leudada y Dios pues le dio el tiempo. Cuando miramos la higuera, en ese texto que leímos allí de la higuera, en el capítulo 13, dice que él llevaba 3 años yendo a buscar fruto a esa higuera y que no lo hallaba, que por lo tanto era necesario arrancarla. Pero dice que aquí la persona que lo cultivaba, que lo estaba cuidando, dice que le dé 1 año más y que si no da resultados, pues que entonces, que ahí sí que la arranque. Porque una de las razones por las cuales Jesús dice que hay que arrancar esa higuera es porque dice, ¿para qué inutilizar la tierra? Entonces Dios nos trajo a esta vida para que seamos fructíferos. Y como estamos mirando, Él hizo una inversión demasiado alta. Si miramos al Padre, Él invirtió nada menos que a su Hijo. La vida de su Hijo que vino y pagó un precio demasiado alto. Entregó todo con un sacrificio horrendo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Nos perdonó todos nuestros pecados y nos da la voluntad y nos da el poder de abandonar el pecado, pero Él lo que busca de nosotros es que lo busquemos de todo corazón y que hagamos la tarea correctamente. En Mateo 25, 19, 20 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arreglando cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Esta es la parábola de los talentos, que es muy conocida para todos, y donde muestra que en el caso del que le dieron 5, duplicó los 5, y el que también le dieron 2 los duplicó. Y dice la palabra de Dios que Él le da a cada uno de acuerdo a su capacidad productiva. Él no nos pone a hacer cosas que nosotros no seamos capaces de hacer. Y otra cosa que hace Dios para que nosotros demos frutos, para que demos resultados, es que Él nos prepara, Él nos forma, Él nos capacita. Él no nos va a exigir nada que nosotros no conozcamos, que nosotros no sepamos. Por lo tanto, no podemos decir es que no podíamos, es que imposible, porque Dios tiene todo preparado de antemano. Él tiene calculado los costos de todo lo que nosotros podemos hacer, y Él nos diseñó de tal manera que podamos cumplir, porque nosotros somos como esos equipos, esos celulares de alta gama, que tenemos muchas aplicaciones. El problema es que o no las conocemos o no queremos aprenderlas, no aprendemos para poderlas hacer funcionar. Pero no significa que no seamos capaces. Entonces vamos a mirar el balance de este año 2020 para entregar cuentas en el 2021. Y lo primero que tenemos que hacer es mirar qué traíamos del 2019. Algunas personas pueden decir, pues la verdad es que yo no conocía absolutamente nada de Dios, absolutamente nada, es más, no sabía que Dios existía. Pues si ese es su caso, significa que usted viene por allá de alguna tribu de pronto, y no es que esté malo, gloria al Señor, porque si lo sacó de por allá es porque lo trajo a algo grande y era para que lo conociera Él. Aunque hoy día es casi imposible porque muchísima gente va a esos lugares donde no llegan todos estos medios de comunicación para llevarles la palabra de Dios, porque el mandato de Dios es que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. Pero casi imposible, en esos tiempos es casi imposible que alguien pueda decir eso. Pero si es así, gloria al Señor. Entonces quiere decir que empezó el año pasado a conocer del Señor. Ese es un caso. Pero está el caso de esa persona que de pronto llegó a finales del año, del 2019, y empezó a hacer el estudio bíblico de pronto en enero, en febrero, pero vino la pandemia y entonces dice, ay no, yo no pude seguir estudiando, ya no me pude volver a congregar, ya ahora no pude hacer nada y me quedé ahí. Ahora
sinceramente no pudo hacer otra cosa. Cuando la palabra de Dios está corriendo como ríos de agua viva a través de WhatsApp, a través de internet, a través de la televisión, porque si hemos tenido trabajo, los servidores del Señor fue del 2020 y la gloria es para el Señor, eso es un privilegio. No hay excusa de decir que no pudo seguir estudiando la palabra porque vino la pandemia, porque casi que todas las congregaciones empezaron a trabajar por teléfono o empezamos a trabajar por teléfono. El asunto es, en este balance, ¿cuántas veces llamó a su pastor o a su líder para que por favor le siguiera dando el estudio? O de pronto dice, no, es que él nunca me llamó. ¿Quién tenía que ser el más interesado? ¿El pastor que ya se salvó? ¿El pastor que ya tiene la bendición? ¿O el líder? ¿O quien no conoce todavía bien de Dios? Entonces, hay que mirar si en el balance que quiero presentar puedo decir es que me faltó interés, es que me faltó pereza. Perdón, me sobró pereza. Tenía mucha pereza, mucha negligencia. Porque esas son muchas de las razones por las cuales las personas no quisieron seguir estudiando. Otro caso es de la persona que ya viene avanzada, viene creciendo, pero aún le falta mucho para centrarse en el Señor. Entonces, seguramente le faltó, pero aplicó lo que ya conocía. Ahora, ya una persona que lleva cierto tiempo de estudio de la palabra de Dios, pues ya estudia la palabra solo. Es más, busca ayuda, porque es que esto lo que se necesita es interés, esto lo que necesita es deseo genuino de conocer la voluntad del Señor. Entonces miremos para esa persona que ya tiene cierto tiempo de formación, de estudio de la palabra, que se congrega, incluso que ya está sirviendo en la obra del Señor. Miremos a ver si cumplió con algunos de los tantos requisitos que tenemos como hijos de Dios, si cumplimos los mandamientos. Y empecemos en el área familiar. ¿Hicimos la tarea como hijos? Es decir, que en este balance puedo decir, mire, en el 2020 me porté, mejor dicho, como el mejor hijo. No podía abrazar a mis padres, pero estaba pendiente de llamarlos, de saber qué necesidades tenían, de proveerles algunos recursos. ¿Sí? O también hay la excusa de que es que como hubo pandemia, como no podía abrazarlo, entonces no lo vi, no lo llamé, no lo busqué. Eso es una excusa, o al contrario, hice la tarea como muy buen hijo, honré a mis padres. Recordemos que honrar a los padres es algo muy grande, porque los padres somos tierra abonada y fértil, que todo lo que los hijos siembran en sus padres va a ser fructífero y va a tener estabilidad. Por lo dicho, cuando un hijo le da al padre, a los padres, es como dar el diezmo, tienen la misma proporción. Es más, Jesucristo comparó el diezmar con el honrar a los padres y dijo, no deje de hacerlo uno por hacer lo otro, es decir, haga las dos cosas. Entonces, si en el 2020 sembró en sus padres, sepa que va muy bien su balance financiero. Como padre, hicimos la tarea como padres. Imagínense que Dios nos dio la gran oportunidad de compartir con los hijos mucho más tiempo en la casa, porque hubo cuarentena, porque de pronto esta se quedó sin trabajo, porque no podía salir. De tal manera que no hubo excusa. Compartió con sus hijos, le preguntó cómo se sentían, cómo estaban, les compartió la palabra, jugó con ellos. ¿Cómo está ese balance como padre? ¿Hizo verdaderamente la tarea como padre? ¿Trabajó con sus hijos para que hicieran las cosas de la casa, para que ayudaran en la casa? Y aquí estamos hablando de papá y mamá. Jugó en el sentido de poder compartir esos tiempos que en otros tiempos no se han podido hacer. Le compartió la palabra, le enseñó que es necesario obedecer, que es necesario amar a Dios y seguirlo. Pues si hizo esa tarea, entonces ese balance va muy bien. Como pareja, ¿cómo lo fue como pareja? ¿Cómo va ese balance como pareja? Como esposo y como esposa. Buscó en la palabra cómo ser ese buen esposo que cuida a su esposa como el vaso más frágil,
y que vive con ella sabiamente, no como le parece, sino como la palabra lo tiene establecido. Porque si lo hizo así como esposo, entonces vamos muy bien, ese balance va súper. Una de las tareas grandes como familia, para la gran mayoría que hubo en este proceso y que debe haber en este balance, es la tolerancia, la comprensión. La tolerancia es pasar por alto aquellas cosas que no se pueden cambiar. Y la comprensión es ayudar a la persona para que cambie esas cosas que de pronto a uno le molestan, pero que el otro las tiene, o ponerse de acuerdo. Un ejemplo, que a uno le gusta la televisión ver deportes y a otro le gusta ver otros programas, entonces un día ven deportes los unos y otro día ven otros programas los otros. Eso se llama comprensión, eso hay unidad, hay armonía. Que le gusta el televisor a todo volumen, entonces vamos a acostumbrarnos a bajarle un poquito de volumen porque es que nos hace daño a los oídos, o sea, hay una razón de peso. Entonces, en este proceso, como familia, si todos hicieron la tarea, cada uno puso su granito de arena para que en ese hogar haya armonía y haya paz de acuerdo a la palabra de Dios, pues ese balance está súper. Porque es que el asunto está en que en la palabra de Dios está establecido absolutamente todo lo que debo hacer y cómo hacerlo para poderme poner de acuerdo con nosotros. Porque quien nos unifica verdaderamente es la palabra de Dios. Porque si todos hacemos lo que Dios manda, pues entonces todos vamos a estar contentos. Si miramos en la pareja, mirábamos que la palabra de Dios dice que el hombre debe vivir con la mujer sabiamente y que la debe honrar como a vaso más frágil, es decir, que la debe respetar, que no la puede gritar, porque emocionalmente las mujeres somos muy sensibles, y que debe vivir conforme a la palabra, que es bastante extenso todo lo que enseña, pero dice que la mujer debe respetar al marido. ¿Qué significa? Que no lo debe gritar, que no lo debe censurar en público, que si algo le tiene que decir que sea entre los dos solos, en fin. Todo está establecido en la palabra, hasta el mínimo detalle. Pero si no hicimos la tarea, ese balance está mal. Ese balance tiene problemas. Y miremos como hijos de Dios. Como hijos de Dios hicimos la tarea. ¿Cuál era la tarea? Aprender cómo vivir en familia, cómo vivir bien en sociedad, cómo tener unos buenos recursos, cómo cuidar nuestra salud, es decir, todo. Porque miren lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este texto está la clave de ese balance que nosotros debemos estar entregando en este tiempo para saber si podemos continuar con nuevos proyectos. Si la palabra me dice que de este libro no se puede apartar nada de mi boca, sino que yo siempre debo tener el lenguaje de Dios y debo aplicar todo lo que la palabra me enseña conforme la palabra me enseña, no como a mí me gusta, no como a otro le gusta, sino como está establecido por la palabra. Y me dice que debo meditar en ello, es porque estudio la Biblia todos los días. ¿Cómo estamos en eso? ¿Estudiamos la Biblia verdaderamente todos los días? Ahora, ¿cómo la estudiamos? ¿La leímos para recoger información, para aprendernos el cuento, la historia, o para saber qué me correspondía a mí hacer? Porque esa es la clave. Porque eso es lo que me está diciendo esta palabra. Porque dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, que yo debo estudiar la palabra con el propósito sincero de saber qué me corresponde hacer a mí. ¿Cómo es que yo debo vivir para agradar a Dios? Y para agradar a Dios debo hacer las cosas que corresponden en cada área de mi vida. Como padre, como hijo, como hermano, como vecino, como amigo, como trabajador, en todas las áreas de la vida.
De esa manera es que nosotros agradamos al Señor. Entonces podemos darnos cuenta que si yo hago eso, Él dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces nos damos cuenta que Dios tiene promesas para aquellos que en ese balance salen victoriosos, que fueron fructíferos, que salió utilidad, que valió la pena la inversión. Fíjense que en la parábola de los talentos dice que el que le dio 5, le dio más, o sea, le dio el doble. Y el que le dio 2 y trajo también el doble, entonces le dio también el doble. Ese es Dios. Dios siempre quiere darnos más y más, pero Él quiere que nosotros demos resultados. Pero si en este balance nos toca decir lo que dice en el libro de Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Este texto dice que solamente hicimos lo que nos mandaron hacer, no dimos un poquito más. Y eso es algo que sucede constantemente. Un ejemplo sencillo: vaya a lavar la loza. Lava la loza, los cubiertos no los lava, los vasos no los lava, la olla no la lava, la estufa no la limpia, el mesón no lo limpia. ¿Por qué? Si se está suponiendo que todo lo que hay ahí está para hacerlo. En una empresa, mandan a la persona a comprar algo y llegó al primer lugar, no había, y se devuelve, no había, no indagó en otro lugar, y así sucesivamente. Somos extremadamente flojos y perezosos. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos dar una milla más. Nosotros debemos tener iniciativa en todas las cosas que hacemos. En la búsqueda del Señor, oiga, no podemos ir a la iglesia, pero vamos a llamar al pastor, al líder, a ver si por teléfono nos puede ayudar. Ahora, desde que hay tiempo de hacer los estudios presenciales, así sea de a uno, voy a sacar ese tiempo, me voy a esforzar un poquito y voy a buscar más. Voy a oír en internet prédicas que verdaderamente sean correctas. Voy a pedir dirección en mi congregación a ver a qué pastores puedo escuchar. Es decir, no hay nadie que pueda decir yo no pude hacer la tarea en este año porque es que no había cómo. Mentiras. No pude aplicar la palabra porque es que no sabía qué era. Si no sabe qué había que hacer es porque no ha estudiado la Biblia, porque no la estudia, y la Biblia hay que estudiarla nuevamente, les diré, todos los días de todos los días. Porque miren lo que dice el libro de Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Muy delicado. Él nos trajo a esta vida a ser fructíferos y nos ha provisto de todo, y Él no va a perder su inversión, porque Él quiere que nosotros, en compensación a tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tanto amor, por lo menos demos frutos que comparados con los frutos de Él son mínimos. Es necesario que nosotros tomemos conciencia de que este balance que vamos a entregar para este año, este balance espiritual, sea un balance ajustado al plan de Dios. Un balance que sea conforme a la inversión que hizo Dios en cada uno de nosotros y que sigue haciendo. ¿Cuántos milagros recibimos en el 2020? El solo hecho de estar vivos es un milagro, porque cuánta gente partió. Y ¿sabe qué? Lo peor, sin Dios, porque no hicimos la tarea. ¿A cuántas personas le predicaste en este año que terminó? ¿A cuántas? ¿Cuántas personas fueron ganadas para Cristo por su testimonio, por su predicación, por su oración, por su ayuno? ¿Cuántas personas conocieron del Señor este año que terminó por ese trabajo espiritual que pudo hacer?
¿Cómo está ese balance en esa tarea? Muchas personas dicen, no, es que a mí me da pena predicar. Pues entonces ore por las personas a las cuales les estamos llevando la palabra para que Dios les sensibilice, para que Dios les ayude. Ayune. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo cree que otra persona va a estar estimulada a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, si usted no le puede contar que usted estudia la Biblia todos los días? ¿Cómo le cuenta? Cuando tiene un problema, ¿cómo le dice? Mira, estudia la Biblia, mire, yo estudio la Biblia todos los días. ¿Sí? ¿Le puede contar eso? Con sinceridad. Porque si es con mentira, mejor no le cuente. Entonces mire que es muy, muy importante que nosotros hagamos la tarea, que seamos ejemplo vivo de lo que Dios manda. Vamos a mirar aquí un ejemplo muy hermoso, importante, que está en el libro de Éxodo capítulo 40, versículo 2. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y los versículos 16 y 17 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Imagínense la condición de este hombre que estaba en el desierto. Nada, todo polvoriento, escasez de agua, con muchas limitaciones. Y estudien lo que era el tabernáculo, todas las cosas especiales, las cortinas, las decoraciones, todo impecable. Y a Moisés le fue entregada esa orden y entregó el tabernáculo con todo, con el candelabro, con el arca, con todas las divisiones y con todo. Y esto era como una especie de carpa que era portátil, que ellos tenían que trasladarla, o sea que eso no podía ser de cualquier material. Dios le dio la cantidad de material, la medida, los colores, los tamaños, todo. Y tenía que quedar muy bien hecho porque iba a ser transportado en la medida que ellos iban caminando. Y el día que Dios le dijo que ese día lo debía entregar, Él lo entregó. ¿Será que nosotros podemos hoy entregar ese balance espiritual y decir, todo lo que en el año anterior me propuse hacer y lo que Dios me dijo que hiciera, lo cumplí al pie de la letra, en cada área le cumplí al Señor, en lo espiritual me mantuve íntegra, impecable, y ayuné, oré, busqué al Señor, oré, me vinculé a los grupos de oración de la iglesia, trabajé, no desperdicié el tiempo. No perdí el tiempo, porque de lo contrario será quitado, porque Dios no desperdicia a nadie, nada. ¿Qué es lo que miramos? Todo lo que tiene Dios en el reino de los cielos es productivo, es fructífero, pero depende de nosotros, porque Él ya nos lo entregó todo para hacerlo. Y hacerlo bien hecho, de calidad. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque nos dio todas las herramientas, todas las provisiones, todo lo que necesitamos, incluso el manual de las instrucciones para hacerlo completo, bien hecho, con calidad, con excelencia. De todo lo que Él nos demandó hacer, lo hicimos y más. Pero si no lo hicimos, vamos a pedirle perdón y nos vamos a proponer este año a cumplirle a Dios, porque ya Dios nos cumplió a nosotros. Amén. Padre bueno y soberano, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos redarguye, porque tú quieres, Señor, que seamos esas personas que tú creaste y que los diseños tuyos y los propósitos tuyos se cumplan a cabalidad. Porque tú que nos creaste sabe para qué fuimos hechos. Y tú no demandas que hagamos más allá de lo que no podemos. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque siervos inútiles somos, que ni siquiera lo que nos mandaste a hacer lo hicimos, ni siquiera hicimos eso. Y algunos hicimos escasitamente lo que nos mandó a hacer, y no lo que había que hacer verdaderamente.
Perdónanos, Dios, porque dejamos pasar un año sin cumplir metas tan sencillas, cuando nos damos cuenta que aún la creación, todo lo que tú creaste, da frutos y resultados. Porque ¿qué sería de nuestra vida si las flores no salieran, si las frutas y las verduras no dieran su cosecha? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Pero tu misericordia nos ha alcanzado y siempre tuvimos lo necesario, aún siendo siervos negligentes y perezosos. Hoy clamamos que nos perdone, que la misericordia tuya esté en nosotros y que la presencia de tu Espíritu Santo nos haga entender y comprender que caminar contigo no es si queremos y que no es a la manera de nosotros, porque tu palabra nos dice que debemos meditar en tu palabra de día y de noche para que la guardemos y hagamos todo conforme está establecido, no como nos gusta o no como nos parece, porque renunciamos a nuestro yo. Ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y que es necesario que nuestro yo mengue para que tú puedas crecer. Estamos en tiempos difíciles donde no podemos dejar pasar otro año adormecidos y ocupados y entretenidos en lo que no corresponde, porque siempre estamos buscando una ocupación distinta para no cumplirte a ti. Y después salimos con excusas, con mentiras, con manipulaciones, y tú no te dejas manipular. Somos muy emotivos y ligeros para hablar, pero no somos ligeros para cumplir. Perdónanos, Dios. Ayuda a estos tus hijos, esta persona que está escuchando esta palabra, y exhórtele, redargúyale para que entienda que tú quieres darle mucho más, porque eso dice tu palabra. Que todo aquel que es productivo le dará mucho más, porque si somos fieles en lo muy poco, entonces en lo mucho nos vas a poner. Ayúdanos, Dios, para que cada día crezcamos espiritualmente, para que maduremos, para que no nos atropellen las dificultades, porque estas son puertas que se están abriendo para que el enemigo tome ventaja. Pero queremos cerrar esas brechas que hemos dejado abiertas por no hacer la tarea que es conforme a tu voluntad, sabiendo que es buena, agradable y perfecta, Dios. Bendice a tus hijos, Señor, y ayúdales en sus necesidades, Padre. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Rey, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Señor. Y te ruego que esta palabra quede como un sello en sus corazones grabados y que se haga vida. Amén y amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces
me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Gloria a Dios. El deseo de Dios es bendecirnos siempre. El plan es que andemos siempre con el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a presentarnos delante del Señor dándole la honra, la alabanza y la adoración. Cierra tus ojos un instante, vamos a orar. Señor Dios, Rey Todopoderoso, gracias porque tu propósito es bendecirnos, tu propósito es prosperarnos, tu propósito es derramar de tu bendición, darnos amor, darnos gozo, darnos paz, que podamos siempre andar con benignidad en nuestro corazón, con bondad, que andemos conectados en la fe, Señor Dios, siempre con mansedumbre, siempre con templanza, Señor Dios Santo, caminando en los frutos del Espíritu, Señor Dios, que hagamos siempre lo correcto delante de ti, que podamos darte a ti la honra, el honor, el primer lugar. Señor, que busquemos la santidad apartándonos del pecado, Señor Dios, haciendo morir los deseos de la carne, los deseos engañosos, porque esos deseos de la carne no llevan a ningún lado correcto, sino que nos hacen perder la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a caminar siempre en tus pasos, en tus planes, en tu proyecto, que siempre tenemos la honra y la alabanza, Dios Todopoderoso. Te ruego en el nombre de Jesús que derrames bendición sobre cada familia, sobre cada persona que participa del servicio, que este mensaje llegue a otras personas, Señor Dios, que la bendición tuya fluya siempre, poderoso Rey, y que andemos conforme a tu voluntad. Poderoso Dios, a ti la honra, la alabanza y la adoración siempre, en el poderoso nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de los cielos. Amén y amén. La gloria sea siempre para el Señor. Recuerda que si necesitas ayuda, necesitas que te expliquen más cosas, quieres aprender más, puedes llamarnos, escribirnos, contactarnos. Recuerda que todo esto es gratis. En la descripción del video también están los datos de la iglesia para que te contactes con nosotros y podamos empezar este proceso. No es fácil, usualmente las personas no empiezan de un día para otro, ya tienen todos los frutos del Espíritu Santo y ya dejaron todas las obras de la carne. No, usualmente es un proceso. A veces hay cosas que le cuestan más trabajo que otras. A veces hay personas a las que les cuesta más trabajo una cosa y a otras les cuesta más trabajo otra. Nos puedes llamar para que nosotros te ayudemos a ver la forma en la cual podemos vencer lo que necesitemos vencer y recibir lo que necesitamos recibir, porque Dios quiere bendecirte.
Y recuerda que todo eso es gratis, no importa si estás en otra ciudad, en otro país, en otro continente, estamos para servirte. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda que no estás solo, recuerda que Dios te ve.